conceptos. La primera de ellas, doctrina, y la segunda, disciplina. Y partimos de esto, de esta pregunta. ¿Cuáles pensamientos vienen a la mente cuando usted oye la palabra doctrina? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra doctrina? Principios. Enseñanza. Todos. ¿Qué es lo primero que viene a la mente ahí en sus mentes cuando escuchan la palabra doctrina? La base de tu creencia. La base de la creencia. ¿Alan? Antes de estar congregado aquí, el concepto que tenía era de ir para hacer la primera comunión. Hacer la primera comunión. Más que la doctrina. Vas a la doctrina. Bueno, doctrina tiene que ver precisamente con lo que creemos, con esas bases que nos ayudan en nuestra fe, que nos fortalecen, que dan de alguna manera dirección a nuestra vida. Ahora, cuando escucha la palabra disciplina, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Cómo relacionas disciplina? Una serie de Reglas. Corrección. Constancia. Muy bien. Aparentemente, a veces pensamos que doctrina o lo que creemos o la base de nuestra fe va separado de la disciplina. Ahora, para entender esto, cuando hablamos de doctrina estamos hablando de lo que creemos, y cuando hablamos de disciplina estamos hablando de lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos debe ir acorde con lo que creemos. O lo que creemos se va a reflejar en lo que hacemos. Muy bien. Partiendo de este principio, doctrina, disciplina, llegamos a este punto: ser un discípulo de Cristo. De acuerdo a Mateo 22, 34 al 40. Lo leen, por favor. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, observen cómo Jesucristo, cuando le hacen la pregunta directa que tiene que ver con los mandamientos, Jesús claramente resume los 10 mandamientos en 2. Y lo sabemos por lo que vemos en la Biblia, por lo que hemos escuchado infinidad de veces, inclusive lo que hemos enseñado. Y esos 2 se resumen a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahora, partiendo de esto, ¿qué significa amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente?
Va ligado sin duda alguna lo que creemos con lo que hacemos. Entre todos, compartan unos 2 ejemplos de cómo amamos a Dios. Hermana, Con obediencia con obediencia. y amar al prójimo, pues es que, bueno, yo entiendo que de los 10 mandamientos, 4 de los que nos ahí nos dice cómo va a ser nuestra relación con Él. Los primeros 4. Y los otros 6, si no le robamos, si no ofendemos, si no mentimos, esa es una forma de amar al prójimo. Que esta parte, los últimos 6 mandamientos, siguiendo el orden como aparece en el libro de Éxodo. Entonces, la primera, ¿cómo amamos a Dios? Dice usted, a través de la obediencia. Otro ejemplo, ¿cómo amamos a Dios? ¿Qué sacrificio? Sacrificando ciertas cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, entonces, a un lado con las que te gustan. Ok. Ahora, en los 2 ejemplos que ponen, la obediencia y el sacrificio, en el sentido, en el contexto como tú lo manejas, pueden ver implícito la doctrina con la disciplina. ¿Se dan cuenta cómo van ligados? Lo que creemos con lo que hacemos. No podemos separarlo. Es imposible separarlo. Siguiendo el mismo principio, den 2 ejemplos de cómo amamos a nuestro prójimo. Es una manera de amar al prójimo, perdonarlos. ¿Ok? Otro ejemplo, respetarlos. Son ejemplos. Obviamente podemos hacer una lista inmensa, tanto en cómo amamos a Dios como en cómo amamos al prójimo. Pero partiendo de esos 2 ejemplos, de perdonar cuando nos ofende y de respetar. Pueden ver cómo hay relación entre lo que se cree, lo que es la doctrina, con lo que se hace. En ambos no podemos separar la doctrina de la disciplina. Van juntos. Para que el mecanismo funcione correctamente, tiene que estar funcionando perfectamente los 2. Si uno de los 2 se atrasa, ¿qué sucede con ese mecanismo? Si seguimos un ejemplo de los engranes de metal, por decir así. ¿Qué pasa con los engranes cuando uno de los engranes se atrasa en el movimiento natural? Aparte de que se detiene, hay el riesgo de que por lo menos uno de los engranes se rompa. Ahora, ser un discípulo de Jesús, mis hermanos, tiene que ver con aprender a funcionar correctamente en la disciplina con la doctrina. Recuerdan que dice la Biblia que en el libro de los Hechos, refiriéndose a los primeros cristianos, dice, perseveraban en qué? La doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Pero solo en la doctrina. ¿Recuerdan el contexto de ese pasaje? ¿Qué hacían? ¿Cómo? Estaban unánimes. Tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Habla de disciplina. Lo que se hace. Entonces, mis hermanos, siempre lo que hacemos va a determinar lo que creemos. Todo el tiempo.
Y Jesucristo nos enseñó perfectamente que para ser discípulos de Él tenemos que aprender estos dos principios. En un sentido, amar a Dios tiene que ver con lo que creemos. Y amar al prójimo, lo que hacemos. ¿Sí? No va un poco con la fe, con las obras. No. No, es esa parte. Eso tiene que ver con lo que creemos y lo que hacemos. Habla de la actitud. Por eso se habla de disciplina. Luego vamos a ver el tema de la fe y las obras. Pero ahorita estamos partiendo de este engranaje, de ese principio esencial que Jesús nos enseña. Es importante que lo entendamos. Porque no solo se trata de nosotros como cristianos. Se trata de aprender nosotros estos principios, porque de alguna manera somos los llamados por Dios para enseñar estos principios a los que nos rodean. Siempre lo que creemos va a determinar lo que hacemos. Si amo a Dios con todo mi corazón, significa que de manera natural voy a respetar al prójimo sin esfuerzo, porque dentro de mi corazón hay una convicción: el amor a Dios. ¿Qué es lo que me hace amar al prójimo? Es el amor a Dios. No es casualidad que Dios haya establecido este orden en los 10 mandamientos, y que Jesús, cuando trataron el tema con él directamente sobre los mandamientos, lo resumió en 2, pero siguiendo el mismo orden establecido por el Padre arriba de la montaña cuando le entregó los mandamientos a Moisés. El mismo orden. Jesucristo no invirtió el orden, lo resumió en 2, pero sin invertir el orden. Entonces nunca va a ser al revés. Lo que creemos va a determinar lo que hacemos. Entonces, una persona que no demuestra amor al prójimo, ¿qué está reflejando? Que hay un problema en la cuestión de su doctrina. Hay un conflicto. El engrane de esa parte se deterioró. Algo no está bien. ¿Dónde tiene que empezar esa persona? En buscar a Dios. ¿Recuerdan el pasaje de la palabra que el Señor nos dice abiertamente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren, y habla de esos principios que son maravillosos? ¿Qué es la invitación que está haciendo Dios? A partir de esto, porque esto, lo que creemos, va a determinar lo que hacemos. El problema de las religiones es que pasan por alto esto y creen que cumpliendo con esto se logra el objetivo, y no es así. El problema, tomando nada más un poquito de las obras, el problema de las obras es eso, que a veces solamente se hace énfasis en esto, pero queda muy frágil esta parte. Entonces, la doctrina
siempre va muy ligada a la disciplina. Lo que creemos va a determinar lo que hacemos. ¿Cómo resumen estos dos mandamientos todo lo que Jesús enseñó? Fíjate bien, todo lo que Jesús enseñó en los evangelios, si nos vamos experiencia por experiencia en los evangelios de lo que Jesucristo enseñó, si tú lo analizas detenidamente, te vas a dar cuenta que Jesucristo siempre invitó a la gente a que siguiera esos dos principios en ese orden. Por eso habla arrepentíos. Y el arrepentimiento invita a la gente precisamente a volver a ese punto, a la base. Reconcíliate con Dios. La única manera para que, poniendo un ejemplo muy sencillo, muy práctico, la única manera para que empiece a haber una buena relación en tu matrimonio, suponiendo que es un matrimonio que está deshecho, pongo en términos generales, la única manera es, primero, reconcíliate con Dios. Y luego viene la otra parte. Siempre Dios nos lleva a este punto. En todas las enseñanzas de Jesús nos llevó a este punto, a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, dice, como a nosotros mismos. Entonces, todo esto nos lleva a esta palabrita que a veces creemos entenderla, pero muchos cristianos la pasan por alto. ¿Qué es un pacto? Bueno, en términos sencillos podemos decir que un pacto es una promesa solemne, lo que implica que no es cualquier promesa. Es como en el matrimonio. En el matrimonio se hace un pacto. Ahora, ¿por qué un matrimonio prevalece? Porque bien saben que no es fácil un matrimonio, es un arte vivir un matrimonio. Por muy bien que se lleve la pareja, siempre va a dar destellos de cosas que van a poner a fuego la relación de pareja. Entonces, ¿qué es lo que motiva a una pareja a permanecer en pareja? A pesar de que a veces no haya toda la parte medular de puro abrazo y beso. El pacto. Noten que no es el amor, aunque en el matrimonio debe de haber amor, pero no es el amor lo que mantiene el matrimonio. Lo que mantiene un matrimonio es el pacto. Es cuando la persona hace ese compromiso o esa promesa profunda de corazón, de que decido amarte aunque las cosas no salgan bien, aunque no siento deseos de amarte, decido amarte, decido estar contigo, aunque a veces te quiero ahorcar y quiero agarrar el bate y destrozarte la cabeza, te prometo que no lo voy a hacer. Eso es un pacto. Es un pacto solemne. Un pacto es un convenio o un acuerdo entre dos personas.
volviendo al punto o al tema o a la figura del matrimonio. Uso la figura del matrimonio porque es donde podemos ver con mayor facilidad, ¿verdad?, lo que es un pacto. Aunque pacto puede ser en infinidad de circunstancias, pero en el caso del matrimonio, ¿de qué sirve que solamente uno haga el pacto? No hay pacto. O sea, un pacto siempre debe de estar involucrado mínimo 2 personas. A veces pueden ser más. No me refiero al matrimonio, me refiero a un pacto en general. El matrimonio son solamente 2. Imagínate la suegra metida en medio haciendo el pacto también. Qué problemón. No, en el matrimonio son 2. El pacto es entre 2. Un tercero, sabemos, y yo manejo la figura de 3, pero en el sentido de Dios, no de otra persona. Dios en medio. Pero se sobreentiende la parte humana, ¿no?, que es entre 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, mis hermanos, cuando decidimos nosotros ser discípulos de Jesucristo? Hacemos un pacto. ¿Cuántas personas están involucradas? 2 personas. Una de esas personas somos nosotros. ¿Y quién es la otra persona? Es Dios. Y en el pacto que Dios hace con nosotros, aunque a veces no den motivos para que te ame, yo hago ese compromiso contigo, que a pesar de que no hagas méritos para que te ame, yo decido amarte. Y es la parte nuestra también. A pesar, Dios, de que a veces no haya motivos para que yo me goce, decido amarte. Decido estar contigo. Es el pacto. Es esa promesa, es ese convenio o acuerdo que hacemos con Dios. Ahora, echemos una mirada a la confesión y al compromiso que hacemos cuando llegamos a la iglesia. Permítanme hacer una pausa aquí en esto y poner otro cuadro por aquí. A ver si el hermano no me lo... ¿Cómo le hago ahí, hermano, para ver eso? Okay. Para verlo. Hay que parar. ¿Se lo alcanzan a ver ahí? Sí. Ahora, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hacemos de alguna manera esta confesión o este compromiso o este pacto con Dios. Y esto nos va a ayudar a darnos una idea de cuál es el compromiso que hacemos como cristianos con el Señor. Dice el primer párrafo: nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es lo que creemos. Y continuaremos andando con Él por fe. Es lo que hacemos. Nos consagramos a conocer a Dios en la plenitud de su gracia. ¿Recuerdan cuando tratamos la gracia santificadora, que lo vimos la semana pasada? A esto nos comprometemos en el pacto. La parte que Cristo hace en el pacto con nosotros es: di mi vida por ti, te he perdonado, te he dado vida nueva, ahora eres parte de mi familia, te has reconciliado conmigo. Esa es la parte de Él. Por eso dice: reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero para que el pacto sea completo es la parte nuestra. Y la parte nuestra, en un sentido, ¿a qué nos comprometemos?
a venir a la iglesia y cantar alabanzas. ¿A qué nos comprometemos? A dar ofrenda en la iglesia cada domingo. Nosotros nos comprometemos a llegar a este punto. A vivir en carne propia la experiencia santificadora en nuestra vida. Entendiendo que es un proceso. ¿Recuerda que hablamos de eso la semana pasada? Los que estuvieron. Es un proceso. Estamos aprendiendo a caminar con Él. Esa es la parte nuestra, es el pacto que yo hago con Él. Ahora, partiendo de esto, llegamos a este punto. Nuestra confesión o nuestra consagración con relación a Dios. Pensando en Dios, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí entra la parte de la disciplina. Como pueblo de Dios, aquí entra lo que hacemos, ¿qué? Le adoramos y le damos reverencia. Por una sencilla razón, porque reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Con relación a Dios nos comprometemos, es el pacto nuestro, a cultivar hábitos de devoción cristiana, sometiéndonos a la mutua responsabilidad, practicando la oración privada. ¿Sí entienden la oración privada, verdad? Tú solo, en tu cuarto, cerrada la puerta, o abajo del árbol, o en el carro, eres tú solo. Bueno, nos comprometemos a crear esos hábitos de orar a solas con el Señor, pero también de orar públicamente, como cuando oramos aquí en la clase o cuando oramos en la iglesia. Es una oración pública. También nos comprometemos a cultivar el hábito del estudio de las Escrituras, del estudio de la Biblia, pero también nos comprometemos a la asistencia a la adoración pública o a los cultos, vaya la expresión, como lo usamos nosotros. A eso me comprometo. ¿Y te has fijado qué mal se siente uno cuando falla en uno de estos? Por lo que sea, por compromiso de trabajo, porque hubo una emergencia. Se siente uno mal, pero se siente uno pésimo cuando es por flojera. El Espíritu no lo deja a uno, como que nos recuerda ahí. ¿Y tu pacto? Cristo ya hizo su parte, ¿y la tuya? Es lo que hacemos. Salud. Pero lo que hacemos, lo hacemos porque nos motiva lo que creemos. Entonces, ayer tuvimos la Santa Cena o la Santa Comunión. ¿A qué nos comprometemos? A participar precisamente cada vez que hay oportunidad en la Santa Comunión, con ese gozo cristiano. Siguiente párrafo. Nos comprometemos en el pacto a respetar el día del Señor. Y aquí no vamos a entrar en la polémica ahorita si es sábado, si es domingo, porque luego no falta que empieces a dar vuelta en la cabeza. No, es que la Biblia dice, y es que esto. Aquí el punto es el día del Señor. Apartándolo para el culto y la renovación. Tiene que ver con nuestro espíritu, la parte nuestra. Es el momento que aprovecho para renovar mi relación con Dios. Y obviamente la oportunidad para servir a mi Señor. A eso me comprometo como discípulo de Cristo. Nos comprometemos a ser fieles
y leales a Cristo. Y qué bueno cuando anda por ahí, yo soy de Cristo y viva Cristo, y eso que ahora que andan mandando todos esos de la noche mexicana, ¿no? Que tiene que ver con Cristo. Qué bueno, nos comprometemos a ser leales a Cristo, pero también a ser leales a la iglesia, absteniéndonos de cualquier alianza que pueda comprometer nuestro testimonio cristiano. Y aquí entra la parte medular de con quién te vas a casar, la parte medular dónde vas a trabajar. ¿Sí me explico? Si tú sabes como discípulo de Cristo que te comprometiste a ser leal a Él y a su iglesia, y a no comprometerte con algo que ponga en entredicho el nombre de Cristo, ¿qué vas a hacer? Abstenerte de esos compromisos, porque tu lealtad es a Cristo principalmente. Esto lo hacemos por la gracia y el poder de Dios. ¿Quedamos bien hasta aquí? Estamos hablando de la parte de la disciplina. Aquí hablamos de sacrificio, porque hay cosas que tenemos que ser bien fuertes si queremos ser discípulos de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús llamó a los discípulos? Me encanta la expresión, dice, dejándolo todo, le siguieron. A nosotros nos hace difícil dejar ciertas cositas, y eso que no nos pide que lo dejemos todo. En un sentido espiritual sabemos que tenemos que dejarlo todo, pero Él no te dice deja tu trabajo para que me sigas. Pero sí nosotros sabemos qué trabajos no son aptos para un discípulo de Cristo. La conciencia nos dice, aquí no es tu lugar. ¿Sí me explico? No, me acuerdo cuando me llamaron de La Voz México para que cantara y dije, no. Y sí, me la quedo bien. En serio, bueno. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, eso es con respecto a Dios. Ahora, con relación a nosotros mismos. Con relación a nosotros, pero también a otros. Como pueblo, sobreentendemos que es pueblo cristiano, vivimos, y aquí sé que es con fe, ¿no? Y con mucha fe, vivimos vidas santas, sanas y santas, mostrando misericordia. ¿A quién? A todos. Ministrando a las necesidades tanto físicas como espirituales. A todos. Aquí no importa si es africano, si es zapoteco, si es mixteco, aquí no importa si es norteamericano, aquí no importa si es pobre o es rico, aquí no importa si es alto o chaparro. Son cosas que a nosotros como hijos de Dios no nos interesa lo más mínimo cuál es el color de su piel. Lo que el amor de Dios pone en nosotros es un deseo de mostrar misericordia a todos. Pastor, ¿sí? Aquí aplica, por ejemplo, si una persona va saliendo de un centro de readaptación, ya está a los pies de Cristo, ¿cómo lo recibe la iglesia? Así es parte del deber. Porque nosotros ya no tenemos por qué señalar a esa persona si ya... A nadie. Es más, ni aunque esté rehabilitado. Perdón, aunque no esté rehabilitado, gracias hermana por la corrección, aunque no esté rehabilitado. O sea,
Esa es la parte nuestra. Lo que yo creo me va a guiar a hacer cosas que tienen que ver con lo que creo. Y yo creí en Cristo, que Él me perdonó y me salvó, y ahora es mi Señor y mi Dios. Él hizo su parte, ahora entra la parte mía: mostrar misericordia. Nos comprometemos a no fomentar ni participar de actividades y actitudes que deshonren la mente y dañen el cuerpo. Fíjense bien: ni fomentar ni participar de actividades y ni actitudes que deshonren la mente y dañen el cuerpo. Imagínate a un discípulo de Jesucristo motivando a los jóvenes a usar la droga. Estamos fallando en el pacto. Me encanta lo que hace el doctor Crawford, por ejemplo, los miércoles que tenemos el dispensario médico, porque es muy común, principalmente cuando vienen personas que no son cristianos, es muy común que antes de darle una receta primero le dicen: tu problema se va a solucionar más que con una receta médica, con que tú entregues tu corazón a Cristo. Y es el doctor. Dijo: yo te puedo recetar una droga, para eso me entrené, porque al final de cuentas la medicina no es otra cosa más que droga, y muchos se hacen autodependientes de esas drogas y calman el dolor, pero no sanan de raíz el problema muchas veces. Y muchos de los problemas son espirituales, no son físicos. Nos comprometemos a respetar la dignidad ¿de cuántas personas? De todas las personas, como creación de Dios a su imagen, aún los homosexuales. Vean que eso al diablo le ha metido en la cabeza a la gente que la iglesia está en contra de ellos como seres humanos, y es una vil mentira, una vil mentira de Satanás. Pero ¿se da cuenta cómo trabaja Satanás? Utiliza medias verdades para engañar a la gente. Si se imaginaran cuántos homosexuales yo he ministrado aquí mismo, vestidos de mujer, llegan con tacones, con su bolsa que parecen mujeres y son homosexuales. Y aquí mismo adentro de este lugar, aquí han estado llorando, porque dentro de su corazón anhelan un cambio en sus vidas. Y no los corro de la iglesia porque son así. Los tratamos con dignidad, con respeto, y les aclaramos lo que Dios enseña en la palabra. Ya que no te preocupes, hermana, si tú le enseñaste con la palabra de Dios a tu amiga el punto, como bien dijiste en el mensaje, no te preocupes. Es Dios el que va a hacer la obra. Tú solamente siembra la semilla, a su tiempo la semilla va a germinar. No tenemos que angustiarnos por eso. Entonces, todo discípulo de Cristo debe de respetar la dignidad de todas las personas. Imagínate a un cristiano aprovechándose de su puesto en el trabajo para lastimar emocional o físicamente a otra persona. Porque a veces algunos que van a las iglesias como que se les olvida de que
en el trabajo no son discípulos de Cristo. No. El discípulo de Cristo debe ser discípulo de Cristo ¿dónde? Todo el tiempo. Y mucha gente se ofende, pastor, porque la primera palabra que utilizan es decirle mundano de manera despectiva. Y eso es peligroso. Porque lejos de acercarse como Dios nos manda, Lo rechazamos. Lo rechazamos. Es con amor con que se debe tratar a la persona. Nos comprometemos a esforzarnos en ser justos y honestos en todas nuestras relaciones. Pero también, ¿qué dice ahí? Y tratos. Si algún día vas a vender algo, y máximo si a que se lo vas a vender no es cristiano, sé justo, sé honesto con esa persona. ¿Sí me explico? No le metas el taladro al velocímetro, ¿cómo se llama ese? Y le pones al revés para que se quite el kilometraje. No, seamos justos. Dios bendice eso. Esto lo hacemos igual que la otra, por la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué por la gracia y el poder de Dios? Por nuestras propias fuerzas no podemos. Vamos a usar un término muy teológico. No está en nuestra naturaleza desde que Adán y Eva pecaron. Esa fue la herencia que nos dejaron Adán y Eva, de hacer lo malo. No está en nuestra naturaleza. Tenemos que a veces remar contra corriente con nosotros mismos. Por eso Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿qué dice? ¿Y cómo nos salimos con las tangentes con ese pasaje, no? Pero prosigo a la meta. Y lo usamos en otro sentido nosotros, no, que tú corre y échale ganas. Sí, pero Pablo está hablando de echarle ganas con nuestro carácter. Yo mismo tengo que aprender a disciplinarme para poder estar a la altura de Cristo. Hacemos una pausa, hermano, y ahorita seguimos. Instituciones de Dios. Se sobreentiende que las instituciones de Dios son la familia, la iglesia. Son las instituciones que Dios ha establecido. La familia y la iglesia. A ver, un paréntesis. ¿Cuáles son o cuál es el ataque principal de Satanás en los últimos tiempos? Familia. ¿Y qué? ¿Y solo la familia? La iglesia. Satanás está atacando fuertemente las dos instituciones establecidas por Dios al mismo tiempo. Desacreditar la familia a como dé lugar y desacreditar a la iglesia a como dé lugar. Ese es el ataque abierto de Satanás en los últimos tiempos. Por eso tantos divorcios y tantos pastores homosexuales ahora. Y no solo homosexuales, algunos hasta adúlteros. Es una cosa horrible. Una cosa horrible. Transgénero, ¿verdad? Muy pocos saben esto, mis hermanos. Pone instituciones de Dios. Se sobreentiende que las instituciones de Dios son la familia, la iglesia. Son las instituciones que Dios ha establecido. La familia y la iglesia. A ver, un paréntesis. ¿Cuáles son o cuál es el ataque principal de Satanás en los últimos tiempos? La familia. ¿Y qué? ¿Y solo la familia? La iglesia. Satanás está atacando fuertemente las dos instituciones establecidas por Dios al mismo tiempo.
desacreditar la familia a como dé lugar y desacreditar a la iglesia a como dé lugar. Ese es el ataque abierto de Satanás en los últimos tiempos. Por eso tantos divorcios y tantos pastores homosexuales ahora. Y no solo homosexuales, algunos hasta adúlteros. Es una cosa horrible. Una cosa horrible, horrible. Transgénero, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque en algún punto el engranaje dejó de funcionar correctamente. ¿Recuerdan cuáles son los dos engranes? Doctrina y disciplina. Lo que creemos con lo que hacemos. Ahora, el diablo sabe esa debilidad y está atacando fuertemente. Entonces, como pueblo honramos y apoyamos a la familia, al Estado y a la iglesia. Las tres como instituciones ordenadas por Dios. Ayer se me pasó a decirles lo del Estado. Como instituciones ordenadas por Dios. Apoyamos eso. En el caso de la familia, pues no voy a entrar tanto en detalle en eso, ya lo sobreentendemos igual que la iglesia. En el caso del Estado tiene que ver con el gobierno que Dios establece en cada nación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Someternos a las autoridades. Si alguien tiene que obedecer las leyes del país, primero que nada son los cristianos, hermanos. Aunque nos duele y no nos guste, somos los primeros que tenemos que respetar las leyes. Y cuando van en contra. Cuando van en contra, tenemos que hacer todo lo posible por tratar de hacer entender en qué se está equivocado. Ahora, nos comprometemos a honrar, ¿qué dice ahí? La santidad del matrimonio. Dice Jesús que el solo hecho de que una persona vea a una mujer para codiciarle en su corazón, dijo, ya adulteró en su corazón. Solamente con verla, igual en el caso de la mujer con el hombre. Hasta ese grado es tan crítica la situación. Tenemos que ser bien rectos con Dios. Pero también nos comprometemos a honrar la santidad de la familia. Nos comprometemos a valorar y enseñar a los niños, guiándolos a la fe en ¿quién? En Cristo. Esa es la tarea nuestra, guíales, enséñales la fe en Jesucristo. Yo sé que hay mucha polémica ahora con los libros de texto y con las enseñanzas que ha habido y por haber. Y puedes remar contracorriente toda la vida y no vas a lograr nada, a menos que dediques el tiempo a la oración y a enseñarles tú, ¿dónde está? Aquí, a enseñar a tus hijos los principios bíblicos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos comprometemos a ser ciudadanos responsables y a orar ¿por quién? Por todas las autoridades, aunque no nos guste cómo están haciendo las cosas. Ya Dios se hará cargo de ellos y tendrá cada quien dar cuenta, pero nuestra responsabilidad es orar. Esa es la tarea nuestra como hijo de Dios. Esto lo hacemos. ¿Por qué? Por la gracia y el poder de Dios. Porque no está en nuestra naturaleza. ¿Cómo voy a dar por esto si de otro partido? Señor. Pero el pacto que hice con el Señor me invita a orar por la autoridad. Fíjense, hermanos, yo como pastor, a veces la gente no se da cuenta y no se percata de esto, pero uno tiene que dar la cara por todos.
Por todos tiene que dar la cara. Deja tú eso, uno tiene que dar la cara por todos. Una ocasión yo estaba de pastor en otra iglesia y resulta que un joven del barrio que no era ni de la iglesia, nomás porque nos visitaba de vez en cuando hacíamos eventos especiales, pero era de esos vaguillos, raterillos del barrio ahí, y lo agarraron un día robando. Y al rato llega la patrulla a mi casa ahí, llegan buscando al pastor Joel. Por ahorita mi esposa se asustó. Pues, ¿qué hiciste, Joel? Pues que yo sepa nada. ¿Por qué te viene buscando la policía? Y ya salí. Entonces el pastor Joel, sí, acompáñenos. Ya casi se me juraba que me ponían a su esposa y me subieron a la patrulla. Dijo, acompáñenos, ya descansaron, me dijo, puede ir en su carro, no se preocupen, nomás síganos. Y ya llegué allá a la comandancia donde me llevaba. Resulta que agarraron a aquel ingrato del barrio ahí y se le ocurrió decir que iba a la iglesia con nosotros. Pues sí, iba de vez en cuando de visita, pero no era de la iglesia. Pero miren qué interesante, cuando llego yo y me dice el comandante, ¿usted lo conoce? Pues sí lo conozco, es del barrio donde está el templo. Y va a la iglesia con usted. Bueno, nos ha acompañado de vez en cuando tenemos eventos especiales, pero es de esa iglesia. No te puedo echar mentiras, no es de la iglesia, pero sí nos ha acompañado a la iglesia. Y luego me dice el comandante, porque si usted me dice que me da su palabra de que se va a portar bien, ahorita lo suelto. Broncón, ¿no, pastor? No le dije, déjelo. Yo no me puedo comprometer por él, porque ni de la iglesia es. Pero es lo que mucha gente no ve, el impacto que tiene la iglesia en la comunidad. Donde a veces a unos autoridades, aquí los policías que se le llevan aquí cuidando las instalaciones aquí enseguida. Es muy común, cada rato llegan y me dicen, pastor, fulano de tal, lo vemos pasar por aquí. ¿Abogas por él? Una vez que me preguntaron de Eduardo, no, llévesela. No sé qué. Sí me soltó. Entonces, vean, queramos o no, hay una relación directa en estas instituciones creadas por Dios entre la familia, el Estado y la iglesia. Hay una relación, queramos o no, hay una relación porque Dios así lo estableció. Que está todo degenerado en los últimos tiempos, claro que está todo degenerado, pero en origen Dios lo estableció en ese orden, precisamente para que todo funcionara correctamente. ¿Qué decimos? Si la familia funciona bien, ¿qué va a pasar en la comunidad? Pero si la familia todo anda mal, ¿qué pasa en la comunidad? ¿Y cómo están Nogales ahorita? Porque las familias están disfuncionales todas. Hablando en términos generales, ¿no? Obviamente hay sus excepciones. Pero vean cómo va trabajando Satanás. Ahora, nosotros, con respecto a las instituciones, nos comprometemos a eso. A enseñar a los niños, nos comprometemos a mantener la santidad en el matrimonio y en la familia. Nos comprometemos a honrar, apoyar a la familia, al Estado y a la iglesia. Es la parte del pacto nuestro que hacemos con Dios. ¿Continuamos? Con relación a la iglesia. Como pueblo de Dios proclamamos la vida de Cristo ¿en dónde? ¿En el templo? ¿Dónde proclamamos la vida de Cristo? En todas partes. En todas partes. En el mundo. El cristiano debe ser cristiano todo el tiempo. No debemos ser cristianos de racha, no debemos ser cristianos de todos los días. De poner el nombre de Cristo en alto en todo lugar. Por eso dice ahí, proclamamos la vida de Cristo en el mundo. Evangelizamos, anunciamos el nombre de Cristo, proclamamos el nombre de Cristo. Cuando llevamos una de las brigadas médicas que llevamos a la Sierra Tarahumara, no les tocó a ninguno de ustedes, si mal no recuerdo,
pero Dios nos proveyó medicamento como no tienen una idea. Decía, porque estuvieron apoyándonos algunos médicos del Seguro Social, decían que había más medicamento que teníamos aquí para llevar a la ciudad de Tarahumara que lo que había en el Seguro Social. Y nos decían ellos, si esto que está aquí lo tuviéramos allá, otra historia sería. Dios nos bendijo con medicamento como no tienen una idea. Literalmente, así como están estas mesas, hermanos. Estaba aquí este cuarto, estaban desde por aquí hasta allá y rodeaba todo aquello. Y había medicamento, bolsas, cajas, en exageración de medicamento. Y cuando ya armamos todo y lo subimos a un vehículo para poderlo transportar allá, y llegamos allá a las oficinas, acá por, ¿cómo se llama? El recinto fiscal, que nos mandaron para allá del 21, nos mandaron para allá para que nos autorizaran, porque no nos querían dejar salir. Estaba prohibido por la ley. Y nos llevan para allá. Lo primero que me dijeron las autoridades, no. Y no siga insistiendo. Porque si sigue insistiendo lo podemos acusar de tráfico de medicamento. Y es delito federal. Y aquí lo detenemos inmediatamente. Rápido puse a orar al hermano Horacio y a la hermana Tere y a otro hermano, otro médico que nos acompañaba. Inmediatamente los puse a orar ahí mismo. Y lo que me puse a hacer mientras ellos oraban, me puse a evangelizar a esa persona, a hablarle del nombre de Cristo. No me puse a discutir con él. Dejé el tema del medicamento a un lado y me puse a hablarle de Cristo. Le dije, voy a orar por tu familia. Creo que Cristo quiere hacer algo grande en tu familia. Es que mi familia está en México, yo soy de México. Donde quiera que estemos a orar por él, empezamos a orar por él allí en su oficina. Cuando terminamos de orar, agarró el teléfono celular. Y luego escuché cuando le dijo a la persona, no sé quién sería, le dijo, es que son de una iglesia, es mucho medicamento, sí, pero son de una iglesia, y yo te aseguro, le digo, que no es medicamento ilegal, es puro medicamento mexicano, y es medicamento que ellos compraron con su propio dinero, y es medicamento que lo llevan para regalarlo a los tarahumaras. Entonces me pasa el teléfono a mí. Yo no sabía ni quién era, yo agarré el teléfono. Usted es el pastor Joel Lozano, sí, le soy el pastor Joel. El medicamento lo lleva exactamente a dónde, a tal punto en la ciudad de Tarahumara. ¿Sabe qué? Me dijo, esto no está permitido hacerlo, me dijo, es prohibido por la ley. Pero no se preocupe, espéreme 15 minutos, dijo. Yo voy a enviar un correo donde yo le estoy autorizando llevar todo ese medicamento. Yo no sabía quién era. Era directamente el líder a nivel nacional de la parte de salud que estaba dando la autorización a la iglesia. ¿Qué hizo la diferencia? Aparte de la oración, ¿qué hizo la diferencia? No me puse a discutir con él. El tema del medicamento yo lo dejé a un lado totalmente. A lo que venimos, a lo que te truje Chencha, vamos a orar por ti, vamos a presentarte el mensaje del Evangelio. ¿Y quién hizo el cambio en mi corazón? Dios. Es Cristo Jesús. Porque Él cumple su pacto, pero tenemos que cumplir la parte nuestra. Nos comprometemos a contribuir a la unidad dentro de la iglesia, hacer nuestra parte, ¿no? Poner nuestro grano de arena, fomentando la integridad, el amor y la comprensión en todas nuestras relaciones. Ahora, ¿qué dice acá abajo? ¿Por qué? Que no es fácil, hermano. El otro día llegó un hermano y me dijo, hermano, me dijo, quiero darle un regalo, me dijo, porque ya me cansaron sus camisas, para que se compre otra camisa, dijo. No nomás les pasa a las mujeres de que les critican su ropa, también les pasa a los hombres.
Pero ¿cuál es la parte de mi pacto que hice con el Señor? Poner mi grano de arena para que el problema no se haga más grande. Se compró la camisa. No, me compré unas sodas para darle la torre a la hermana, no sé qué. No, sí me compré una camisa. Pero no me dio el dinero, la compré yo por mi cuenta. Al final nomás me dijo que me quería dar una ofrenda, pero nunca me lo dio. Nomás lo toreó. Me dolió. Nos comprometemos a practicar los principios de mayordomía cristiana para la gloria de Dios y el crecimiento de la iglesia. Y aquí entra la parte de la ofrenda, los diezmos, el apoyo que damos cuando hacemos actividades, en fin. Nos comprometemos a eso, nos comprometemos a ser discípulos en el medio en que nos toca vivir. Tu trabajo, tu barrio, en fin. Es parte del compromiso que nosotros hacemos. Entonces, ¿preguntas? Me decía un maestro, ustedes pregunten. Solamente hay dos posibilidades. Que les diga no sé, o que les diga quién sabe. Ustedes pregunten. Voy a investigar. ¿Más claro de lo que lo presentamos, hermanos? Entonces, ya son las 8:20. Déjenme nada más checo algo. Entonces, retomando lo que estábamos viendo, que es un pacto, ya hablamos eso, una mirada a la confesión y al compromiso con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos y a los demás, con respecto a las instituciones de Dios, con respecto a la iglesia, que es lo que vimos hace un rato. Y por último vamos a ver esa parte de los privilegios y responsabilidades. Ya hablando como parte de la iglesia, como parte de este beneficio, de estos privilegios que tenemos. Déjenme retroceder nomás un poco. Privilegios y responsabilidades. A ver, Eduardo, otra vez, ¿cómo le hicimos? Oh. Tú eres el experto, hermano. En ese sentido, la membresía en la iglesia o el ser parte de la iglesia es un alto privilegio y una gran responsabilidad. Creemos que el pacto requerido de los miembros es consistente. El pacto es consistente con las enseñanzas de la palabra escrita de Dios. La fidelidad al pacto es evidencia del deseo de cada miembro de sostener una relación redentora con Jesucristo como su Señor, de glorificar a Dios, hacer avanzar la causa de Dios sobre la tierra, preservar la unidad del cuerpo de Cristo y estimular el compañerismo en la Iglesia Metodista Libre, que es parte de lo que ya vimos ahorita. Bueno, entonces quiero llegar a esto. Cuando un miembro no guarda su pacto, violando habitualmente sus votos, es la responsabilidad, en este caso, del pastor, pero también de los miembros de la iglesia, de señalar la falta. Recuerden que estamos ayudándonos los unos a los otros y procurar con amor la restauración de esa persona. Si después de que hayan tomado estas medidas el miembro no guarda sus votos, debe ser tratado conforme con los demás procedimientos adecuados de la iglesia. Esto ya tiene que ver, por ejemplo, si una persona comete adulterio, ¿qué pasa? Si en el adulterio hubo
un embarazo, ¿qué sucede? ¿Se me explico? Si un miembro de la iglesia comete un asesinato, ¿qué pasa? Si un miembro de la iglesia estafa en la empresa donde trabaja, le roba a la empresa, ¿qué sucede? Entonces, hay problemas que, aunque entre Dios son iguales unos u otros, pero en la práctica común son de mayor impacto que otros. Y eso hay que tratarlo. Hay que tratar desde la persona que en su actitud está lastimando a los demás, como hay que tratar a la persona que en su actitud ha hecho cosas extremas. Y en ambos casos hay que tratarlos con amor y buscando la restauración de la persona. ¿Sí me explico? Nunca la iglesia debe tomar la actitud de correr a la persona porque cometió una falta. Nunca. Porque ese no es el principio del pacto que hemos hecho con el Señor. ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios con nosotros? Aunque no me des motivos para amarte, yo seguiría amándote. Y es la parte nuestra también. Va a haber personas que van a fallar, pero ¿qué tenemos que hacer? Intentar en amor restaurar a la persona. Dice el libro de Santiago que debemos hacer el esfuerzo por salvarlos aún del infierno, ¿no? Quien logra rescatar a una persona que ha caído en el error, dice, si lo logra salvarte a un alma de ir al infierno. Entonces hay que hacer el esfuerzo. Se sobreentiende que no depende de nosotros el que la persona cambie la actitud, pero lo menos que tenemos que hacer es hacer nuestra parte. En amor, en misericordia, buscar de tal manera, hasta donde sea posible, que la otra persona se reconcilie con Dios y vuelva a su ritmo normal de comunión con Cristo, hasta donde no sea posible. Ahora, yo sé que eso es controversia para algunos, pero ¿qué dice la naturaleza humana? ¿Me fallas? Te expulso. ¿Qué dice la naturaleza cristiana espiritual? ¿Me fallas? Te perdono. Y todo eso lo hacemos, ¿de qué manera? ¿Por qué? Por gracia y el poder de Dios. y el poder de Dios, porque no está en nuestra naturaleza. Hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Hay que poner en práctica que somos discípulos de Cristo. Y el discípulo de Cristo de ninguna manera se debe de comportar como el que no es discípulo de Cristo. Se comporta de manera distinta. Esa es la parte nuestra. Entonces, confiamos en el poder del Espíritu Santo y procurando el apoyo de los demás miembros de la iglesia, hace lo siguiente: confesión y votos como un pacto con el Señor y con la iglesia. Pues sabemos y entendemos que todo esto, hermano, es por la gracia del Espíritu del Señor. La gracia del Señor. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Sería imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, hermanos, qué maravilloso fluir del Señor. Es precioso el fluir de Dios. Miren qué hermoso es cuando alguien ha fallado y en amor tú le hablas de una restauración, y cuando ves que la persona se restaura, qué hermoso es. A diferencia de otros lugares que fallan, te corren. Tú aquí no eres bienvenido. De hecho, se da Se da mucho, es más común de lo que creemos. Imagínate ustedes, hermanos o hermanas que tienen sus hijos, que por una falla de sus hijos los corren.
deja de ser mi hijo porque ya me fallaste. Oye, pues ¿dónde está el amor? Eso no es posible. ¿Por qué los perdona? Cuando los hijos fallan. Aquí sí, porque está en la naturaleza. El amor de los padres hacia los hijos. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que ver. Yo sé que muchas cosas se quedan en el aire y muy poco el tiempo, pero tenemos muchas cosas de qué pensar y en qué orar esa semana. Y para la próxima semana, si Dios lo permite, va a comenzar el hermano Eduardo. Mensaje de máximo 10 minutos. 10 minutos, ¿eh? Máximo 10 minutos. Entonces, se puso caliente, ¿verdad? Un poquito. Yo tengo que apagar los abanicos, salud, porque tenía frío, pero ahora se puso caliente. Gracias. Miren que exactos, 8:29, según el reloj de la computadora aquí. Vamos a orar, mis hermanos, para concluir esta noche. Dios mío, te doy las gracias en esta hora, porque nos permites tener este tiempo de enseñanza y ver algunas cosas que tienen que ver con el pacto que hacemos contigo, para seguir creciendo en el amor a ti, mi Dios, pero también en el amor a los que nos rodean. Ayúdanos en todas estas áreas, porque reconocemos que no está en nuestra naturaleza ponerlas por obra de manera natural. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos de tu poder, Señor, de la obra santa, perfecta que tú haces en nosotros. Pero te decimos con todo nuestro corazón que te amamos con todo nuestro ser y anhelamos amar a los que nos rodean con todo nuestro ser también. Y queremos amarlos. Queremos, Señor, respetarlos, honrarlos, tratarlos con dignidad. Pero necesitamos que tú nos enseñes y tú nos guíes, porque sabemos que a veces no es fácil, pero queremos hacerlo. Ayúdanos, Señor. Ruego bendigas a mis hermanos esta noche y les des el descanso al llegar a casa, y que sea una semana hermosa para todos, y que en tu nombre regresemos la próxima semana con ánimo y con deseo de seguir creciendo. En el nombre de Cristo oramos.